Bueno, el tema de hoy en literatura infantil es qué pasos debemos seguir para nosotros los adultos, especialmente para los docentes, qué debemos tener en cuenta para inventar o crear un cuento para niños. Algunos de ustedes pueden de pronto dedicarse a escribir cuentos. Entonces sí es importante tener presente algunos aspectos. Lo primero, lo primero que debemos tener en cuenta es la adecuación a la edad. Pero en este caso no es la adecuación a la edad del procedimiento didáctico, sino es mirar los temas que los niños manejan, o sea, cuáles son los temas de su interés en cada una de esas edades. Entonces, vamos a hablar de prejardín, jardín, transición. Entonces, para los niños de prejardín, no olvidemos que son los cuentos familiares, mamá osa, papá oso, eh, los tres cerditos, o sea, cosas que son, o cosas que les pasan a ellos en su vida real. A los 4 a los 5 recordemos que son los cuentos fantásticos de cosas mágicas, de hadas, de duendes, de brujas, de gigantes, de genios, de todo, alfombras voladoras, todo lo que sea magia. De los 5 a los 6 no olviden que son los cuentos donde los personajes logran sus objetivos por mérito propio. De los 6 más o menos hasta los 8, ¿sí? También les gustan cuentos, digamos que de cosas nuevamente que les pasan a ellos, pero ya sin magia, ya un poco más profundas, temáticas que ellos manejan, los amigos, la familia, los abuelos, cosas ya eh, actuales, el colegio, en fin. Y ya de los 8 hacia los 12 les gusta como el miedo, como el suspenso, los cuentos de, como no digamos de terror, de que salgan asustados, sino de mucha intriga de qué va a pasar, a dónde llegaron, qué pasó. Entonces, ya teniendo presente para qué edad vamos a escribir el cuento, esa es la adecuación a la edad. Pensar en para dónde es que para qué público va mi cuento. El segundo paso es el título. No quiere decir que lo tenemos que poner de segundo, no. De pronto al final del cuento yo puedo concluir qué título le doy, pero sí voy a tener en cuenta algo muy importante y es que el título, al escucharlo el niño, se ubique en el tema central. ¿De qué va a tratar el cuento? Si el cuento es por ser, si yo digo, por ejemplo, el perrito Manchitas, pues ese título no me dice nada, que hay un perrito que se llama Manchitas o que tiene manchas, pero de qué se va a tratar no me lo dice. Entonces si yo digo las travesuras del perrito Manchitas bueno, de Manchitas, ya el niño sabe que es un perro necio, que hace una cantidad de travesuras y algo le va a pasar por estar haciendo eso. O si yo digo eh, los viajes de los viajes del el trencito viajero, si le pusiera como los cuentos, el trencito viajero, pues el niño sabe que es de un tren que va por muchas partes y algo va a pasar. Pero si yo digo el tren rojo o el tren de colores, pues eso a mí no me dice el tema. Entonces si yo digo Juanito, el niño mentiroso, o ahí sí ya yo estoy dando el tema en el título. Si yo digo, por ejemplo, el desorden de Pepita, pues entonces yo ya sé que el cuento es porque hay una niña muy desordenada y quién sabe qué le va a pasar en toda la historia. Entonces, el título debe ubicar al niño en el tema central del cuento, que se sepa de qué se va a tratar, por lo menos
tener la idea. El segundo es la exposición. ¿Qué es exposición? Es ubicar a los personajes principales, únicamente principales, en el sitio o lugar donde se desarrollan donde se va a desarrollar el cuento y como en una época más o menos determinada. Si yo digo hace muchísimos años, en el fondo del mar vivía el cangrejo Pepe y la estrella de mar luminosa. Entonces ya estoy ubicando a los niños en el sitio, que es en el fondo del mar, o estoy diciendo que hace muchísimos años, o sea, algo que ya pasó. Ahora, si yo digo, la semana pasada en la finca de los abuelos estaba Anita. Anita era una niña, entonces ya yo puse un tiempo, que la semana pasada es muy cerca de ahora, en la finca ya el niño puede imaginarse un campo, una granja, una cosa, algo así. Entonces, eso se llama la exposición. Y pongo los personajes principales, porque yo digo, vivía Anita, la niña, la hija de no sé qué, el nieto, el perro, no sé qué, la vaca, sí sé cuándo, el caballo. No, pues ahí se me vuelve una cosa muy fea. Entonces, solo ubico como en el lugar y más o menos en el tiempo que sucedió. Luego viene la trama o nudo y el desenlace. ¿Qué es la trama o nudo? El inicio, la trama o nudo y desenlace. Entonces, ¿qué es la trama o nudo? Es la parte más importante del cuento y es la que lleva como la problemática de lo que está sucediendo. Y tiene al niño en suspenso, no se sabe qué va a pasar. Entonces, si el docente dice, o la persona que está haciendo el cuento dice, y los niños llegaron a una cueva, todos querían saber qué había adentro. Metieron la mano, metieron el pie, finalmente entraron, estaba oscuro. Entonces ya los niños están como, ¿qué habrá ya? ¿Sí? ¿Habrá un león, un tigre, un oso? ¿No habrá nada? ¿Murciélagos? ¿Quién sabe? El niño está totalmente como, y como estaban perdidos y hacía frío, decidieron entrar y quedarse ahí. Pero Juanita tenía su linterna y apenas la encendió, pues ahí está todo el suspenso de los niños. Ese tipo de suspenso es el que, y están perdidos, ¿cierto? Entonces el problema es de que están perdidos, no saben cómo llegar o salir o bueno. Entonces ahí está la trama o nudo que no se sabe qué va a pasar. El desenlace, los desenlaces tienen varias connotaciones. Algunos autores, algunos psicólogos, algunos pedagogos dicen que los cuentos siempre deben ser de final feliz para que los niños sientan pues que hubo como una recompensa al final de todo el cuento. Otros psicólogos, otros autores, otras personas piensan que no, que el cuento debe terminar, pues no siempre feliz, sino también debe terminar mal, terminar pues de una manera, pues que no sea feliz, sino triste, digamos, o no triste, sino pues que no, que las cosas en la vida no son todas siempre felices y que se debe dar finales también feos. Otros dicen que no, que los cuentos deben tener un final incierto para que sea el niño el que se imagine el final y él lo acomode a lo que él quiera. Pues la verdad yo he hecho las tres experiencias y
En la primera, cuando el cuento termina feliz, los niños quedan así, felices. Cuando el cuento termina mal, entonces los niños quedan contrariados. Y yo me he dado cuenta que hasta se ponen como, sí, se sienten mal. Es como cuando uno va al cine, igualito, va al cine y ve una película y tuvo un final que nadie se esperaba y murió el personaje, el protagonista o lo que sea, pues todos decimos, qué película tan mala, o esa novela, no, todo el año mirándola y para que te ese final tan horrible, no, no me parece. Y queda uno como con una sensación de que los malos no la pagaron, de que el bueno perdió, de que, o sea, una cosa que puede ser de la vida real, pero el cuento es un cuento, ¿no? Es algo ficticio. Y los que dicen que finales inciertos para que al niño le dé lo que él quiera pensar que fue el final, pues tampoco les gusta a los niños, o por lo menos en mi experiencia de tantos años, ninguno ha dicho, ay, qué cuento tan chévere. Cuando yo les digo, por ejemplo, sí, y la tortuguita decidió irse y nunca se supo finalmente si logró sus metas o si no. No se volvió a saber nunca más de la tortuga, no se supo. Todos los niños, ¡ay! Como diciendo, igual cuando uno va a una película o una novela que uno dice, pero ¿y al fin qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con sultano? Entonces, ay no, qué novela tan mala o qué película tan horrible, ¿cierto? Yo pertenezco a los que dicen que el final siempre debe ser feliz. Primero porque lo he vivido y lo he observado y a los niños no les gusta. Y segundo porque me parece que la vida a veces ya es suficientemente triste para algunos niños como para yo sentarlos media hora y luego dejarlos con una insatisfacción grande y dejarlos que, no, pero pues sí, eso le pasó al cerdito por necio. Entonces acabó en la olla, se lo comieron. Entonces, ese tipo de cosas eh, yo por lo menos no las hago. A mí me gusta que cuando termine el cuento se vayan dichosos y no que se vayan, ay, pero tan feo. Entonces, pero bueno, es respetable las apreciaciones que tienen otros autores, otras personas, pues también. Yo lo hablo por la primera infancia, ¿cierto? Porque son niños pequeños y me parece que es época de ser felices, porque ya de adultos, pues a veces la vida nos trae cosas que son felices y otras que no. Y hay niños que tienen vidas tristes, entonces para amargársela a unos media hora no me parece, pero bueno, respetamos eso. ¿Qué elementos debemos meter en estos cuentos? Entonces, una vez que ya pensamos para qué edad voy a escribir mi cuento, cuál va a ser el mensaje, la trama que le voy a poner, porque no pueden ser cuentos tan planos. Se levantó, desayunó, fue al colegio, estudió, le fue muy bien y llegó, saludó a su mamá y muy cansado se acostó a dormir. Eso es un cuento, una secuencia ahí que sí, pero no tuvo emoción, no tuvo la intriga de a dónde llegó, qué pasó, qué dijo la profesora, estaba bien o no estaba bien, y no sé qué, y qué pasó con el amiguito. No, es un cuento plano que no le permitió al niño prácticamente nada. Entonces, sí, los cuentos deben tener como eso, ese misterio de qué pasa, qué pasa. Entonces, el argumento es muy importante. El mensaje que yo le quiero dejar a los niños también es muy importante. Y el final, como les dije, bueno, pues si ustedes ya pueden hacer parte de cualquiera de las tres opiniones y muy respetable. Pero entonces, ¿qué recursos vamos a utilizar? Recursos me llamo no a los materiales, sino recursos estilísticos. Recursos estilísticos, ese es como el título. Entonces vamos a ver que hay unos recursos muy importantes que ayudan a que el cuento sea
más bonito, que le dan esa forma de que el niño lo sienta, lo viva. Entonces, un primer recurso se llama la repetición. La repetición puede ser de palabras, repetición de frases u oraciones o repetición de rimas. Bueno, ¿y cómo es eso? Vamos a ver cómo es. Entonces, una repetición de una palabra puede ser corría, corría y corría, ¿cierto? Corría, corría y corría. Cuando yo digo eso, el niño alcanza a imaginar esa carrera. Si yo le digo a los niños, y el conejito corría y corría y corría y corría, el niño se alcanza a imaginar el conejito corriendo. Si yo le digo, el conejito corrió al árbol, hasta el árbol, pues ya el niño lo imaginó junto al árbol y nunca lo sintió que estaba corriendo, no lo imaginó corriendo. Si yo digo, la galleta rodó por la mesa hasta la punta, hasta la esquina, pues el niño chun ya se imaginó la galleta ahí, pero si yo digo, la galleta rodaba por la mesa, rodaba, rodaba y rodaba y rodaba hasta que llegó a la esquina. Entonces ya el niño se imaginó la galleta rodando. Esa es la repetición de una palabra. Si yo digo una frase, por ejemplo, hay cuentos hermosos que todos son repetir y repetir lo mismo, como el de la gallinita roja. Escarbando la tierra una gallina, un grano de trigo se encontró. Preguntó al perro, al gato y al pato: ¿quién quiere ayudarme a sembrar este grano de maíz? Yo no, dijeron todos al momento. Bien, dijo la gallina, lo haré yo. Y sembró el granito de maíz. Cuando ya estuvo el granito de trigo, ya estuvo el trigo, había crecido, preguntó al perro, al gato y al pato: ¿quién quiere ayudarme a recoger el trigo? Yo no, dijeron todos al momento. Bien, dijo la gallina, lo haré yo. Y entonces ella recogió el trigo. Cuando ya tuvo el trigo recogido, preguntó al perro, al gato y al pato: ¿quién quiere ayudarme a moler el trigo? Yo no, dijeron todos al momento. Bien, dijo la gallina, lo haré yo. Y así es todo el cuento hasta que ya tiene la torta, ya hizo la harina, ya hizo la masa, y tiene una torta deliciosa que huele porque nadie le ayudó. Entonces ella pregunta al perro, al gato y al pato: ¿quién quiere ayudarme a comer la torta? Y todos, yo, dijeron todos al momento. No, dijo la gallina, lo haré yo. Y solo le repartió a sus pollitos. Entonces, ese tipo de cuento es la repetición de palabras, frases y oraciones todo el tiempo, pero el cuento va avanzando. Y a los niños pequeños eso les fascina, les encanta. Entonces, ese también es otro estilo de cuento para ir uno haciendo esas repeticiones. Otro recurso estilístico es la numeración. La numeración dice que hay numeración correcta para los niños que no saben contar y numeración incorrecta para los niños que sí saben contar. Entonces, ¿cómo se aplica eso en nuestro cuento? Entonces yo puedo decir, si es para niños pequeñitos que no saben contar, entonces yo puedo hacer la serie de a la 1, a las 2 y a las 3, porque ellos eso lo han oído desde que están chiquitines, porque a la 1, a las 2 y a las 3 se toma la sopa, a la 1, a las 2 y a las 3 sube el escalón, a la 1, a las 2 y a las 3 sopló la torta, a la 1, a las 2 y a las 3 tomó el remedio, lo que sea. Entonces ellos ya saben que a las 3 pasa algo porque pasa y lo han escuchado. Pero si yo le digo, y la numeración incorrecta es para los niños que sí saben contar. Entonces si yo les digo a esos niños, y la princesa debía contar hasta 10 para que apareciera el hada madrina. Entonces contaba 1, 7, 9, 8, 3, 2, 10. Y el hada no aparecía. Y todos los niños entienden por qué no aparecía, porque estaba contando mal. Entonces para ellos eso es un chiste. Y volvía y contaba 1, 7, 9, 8, 10. Y no aparecía el hada. Y la princesa estaba muy brava porque el hada no aparecía.
Y los niños es que no sabe contar, ellos se ríen. Pero si yo al de 3 le digo 1, 7, 9, si él tampoco sabe contar, pues eso no le causa ninguna risa ni le parece, o sea, no entiende qué pasó. Entonces, por eso con los chiquitines se cuenta a la 1, a las 2 y a las 3, y con los que ya saben contar uno puede hacer numeraciones incorrectas para darle un toque gracioso al cuento. Ahora, si es de multiplicar o si es de con niños más grandes, pues puede uno decir, tenía que contar de 3 en 3, 3, 6, 9, pero ya el gatico contaba tal cosa. Bueno, ya uno sabe como qué tipo de cosas según la edad a la que uno le vaya a escribir a los niños el cuento, o le vaya a inventar el cuento, o a crearle un cuento improvisadamente, pero uno debe tener como presente todo eso. También tenemos, aparte de las numeraciones, tenemos los sonidos onomatopéyicos. Los sonidos onomatopéyicos son aquellos que se hacen con la boca, imitando a los cantos de los animales, los sonidos de los medios de transporte, eh, bueno, en fin, cosas como el viento, sonidos de la naturaleza, de un reloj, de un timbre, bueno, todos los sonidos, todo lo que produzca sonidos. ¿Tienes una bolsita esa rosadita que me pases, por favor? Bueno, entonces yo me puedo valer de la boca, pero también me puedo valer de objetos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una bolsa plástica, ¿sí? Yo, por ejemplo, sonidos de los animales, uno los puede hacer con la boca, muy fácil. Miau, miau. Entonces ya el niño, entonces los niños llegaban a la casa y escucharon unos ruidos en la habitación. ¡Ah! Se asustaron. Algo había debajo de la cama y todos los niños son así. Y cuando uno dice, miau, miau, entonces los niños ellos abren los ojos cuando uno está narrándoles y ellos dicen, un gatito, un gato. Bueno, entonces ya mi cuento con el sonido onomatopéyico que hice empezó a darle sentido ese sonido. ¿Mm? O puedo ladrar como el perro, pero hay sonidos difíciles de lograr con la boca. El viento es muy fácil. Y ya uno oye el viento. Pero un aguacero, uno no puede decir chis, chis, pon, ras, yun, ya. Dirán, se volvió loca la profesora porque si yo quiero hacer un rayo y quiero hacer un trueno y hago todo eso, los niños no saben qué es lo que está pasando. Entonces me puedo valer de una bolsa plástica. La bolsa plástica da el sonido de la lluvia, entonces yo puedo decir, y en el bosque empezaba a llover y cayó un aguacero muy fuerte. Ay, esos son los rayos. Y llovía, y todos los animalitos se fueron a esconder en sus casitas hasta que por último el agua fue pasando y la lluvia cesó. Todos los niños son. Y ellos lo ven a uno con la bolsa haciendo todo eso. Y ellos son así, ninguno se ríe, ninguno dice, ay, profe. No, nada, ellos están allá metidos en el cuento, ¿sí? Entonces, cuando yo les narro un cuento y les hago todos esos recursos estilísticos, pues los niños son encantados. Y un último recurso que podemos utilizar son los diminutivos y los aumentativos. Entonces, cuando yo uso un diminutivo, cuando yo quiero que en mi cuento despierte como la compasión, la tristeza o la ternura. Pero ¿cómo así? Por ejemplo, si yo digo, la señora coneja había tenido unos bebés preciosos
y lo sacó en su cochecito y todos en el bosque los querían conocer. La señora coneja, muy orgullosa, movió su cochecito y todos asomaron a mirar. Y eran unos conejitos, esas orejitas rosaditas, su naricita como aterciopelada, sus ojitos brillantes y rosados y azules. Entonces todos los niños ¡ay! Entonces están imaginando qué ternura los conejitos. Pero si yo quiero despertar lástima también, yo puedo decir, y el pajarito voló hasta el árbol, estaba herido, sus plumitas estaban erizadas, su patica le dolía. Entonces cuando yo digo sus plumitas erizadas, su patica le dolía, todos los niños están muy tristes de ver todo lo que estaba pasando con el pajarito herido. Entonces ahí yo usé los diminutivos para eso, pero no es que yo cuente todo el cuento en diminutivo, no, es en momentos de la narración que uso los diminutivos de una manera donde se necesita. Y lo mismo los aumentativos. Si yo quiero que la cosa se vea pues exagerada, yo puedo decir que, por ejemplo, la hormigota con sus patotas ahorcaba al conejito. Y una hormiga se supone que es pequeñísima. Para ahorcar el conejito, el niño se tiene que imaginar que la hormiga era mínimo como un caballo de grande, ¿no? Para que ahorque al conejito. Entonces, si yo hago ver la cosa, por ejemplo, el elefante es el animal, se supone, más grande. Y si yo digo, y las patotas del elefante empezaron a sentirse tan, 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 y las ardillitas corrían y los no sé qué corrían. Entonces, yo al decir las patotas, pues hago ver como si fueran supremamente más grandes de lo que las tiene un elefante. Entonces, yo puedo exagerar con los aumentativos un momento de la narración, enternecerlos con el diminutivo, o despertar lástima, o despertar ternura, o asustar diciendo algo como que era, llegaron a una puertota y ahí vivía el gigante que era grandotototote. Entonces, pues el niño no se imagina un gigante de 2 metros, sino como un edificio. Entonces, ya yo estoy exagerando la cosa a ese punto. Esos son los recursos estilísticos que podemos usar para cuando nosotros vamos a crear un cuento. Entonces, no olvidemos el adecuación a la edad, los temas que a ellos les gustan. Segundo, la exposición, el título que debe ubicar al niño en el tema, la exposición en el lugar y en la época o el tiempo, el argumento, la trama o nudo y desenlace, que es el feliz, y todo eso combinado con los recursos estilísticos que les acabo de mencionar. Entonces, espero que les quede muy claro y podamos analizar, por ejemplo, esto con la lectura del libro que vamos a tener para la siguiente clase. Entonces, que tengan un buen día y nos vemos en otro video.